La Cumbre Internacional de Adaptación Climática es una junta internacional a la que acuden presidentes de diversos países, donde se ha pretendido alcanzar acuerdos sobre medio ambiente, desarrollo, cambio climático y otros ejes relacionados al bienestar de la Tierra. Mediante estas conferencias se ha logrado un vínculo intrínseco entre los ecosistemas y el desarrollo de la sociedad, lo que genera determinantes conforme al desarrollo sostenible. A pesar de esto, los intereses económicos y la lucha de poderes entre los países más ricos han hecho que no se cumplan los propósitos establecidos en las reuniones. Biden, por su lado, reviró las decisiones políticas en cuanto a materia medioambiental se refiere, respecto a las de su predecesor, Donald Trump. Una de sus primeras decisiones como mandatario de los Estados Unidos fue regresar a la nación al Acuerdo de París, el pacto climático global más importante. El secretario general de la ONU dijo que las promesas de la administración de Biden en la cumbre debían poner la vara muy alta. Antonio Guterres expresó su deseo de que la Casa Blanca se comprometa a disminuir por lo menos a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Poniendo el ejemplo, Estados Unidos alentaría a que otros países hagan lo mismo. Sin embargo, de nuestro lado de la frontera, aseguran expertos, no hay mucho que celebrar el Día de la Tierra. Para la cuarta transformación de AMLO, el medio ambiente no es un problema, puesto que el Plan Nacional de Desarrollo apenas si tiene 3 o 2 puntos que abordan el desarrollo sostenible. Acorde a una revisión de la cuenta pública y los presupuestos de egresos de la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sufrió recortes del 28.07% desde la llegada de AMLO a la presidencia. A lo anterior se suma uno de los proyectos insignia del gobierno de Obrador, el Tren Maya. La organización Articulación Yucatán ya refirió sus quejas al presidente por los pocos estudios que se han realizado sobre los daños que causará la construcción del tren, pues pone en riesgo a la reserva de Cuxtal. De igual forma, defiende el derecho de las comunidades mayas que habitan la zona a permanecer en su tierra. Un saludo a todo nuestro público de Enfoque Cimarrón. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes para seguir reflexionando y abordando temas que son de interés para todos en nuestra entidad a nivel nacional y a nivel internacional. El día de hoy vamos a platicar con Carlos, con Héctor y con Roberto, conocidos ya de todos ustedes, en un tema muy importante, pero al mismo tiempo complejo y que requiere el esfuerzo de todos para poderlo resolver en los siguientes años. Y me refiero al tema del cambio climático, un tema que se aborda mucho en las agendas internacionales, que se discute desde la academia, desde la ciencia, pero que sin embargo no hemos tenido los resultados, al menos no lo esperado, y por lo tanto, pues es un reto que ahí está, que es muy importante y que se necesita, pues ahora sí, empezar a construir las rutas y sobre todo empezar a tener el impacto que se requiere para revertir esta tendencia. Recientemente, pues hubo una cumbre de líderes sobre el clima particularmente, y una buena noticia pues es el retorno de Estados Unidos. Recuerden ustedes que durante la administración de Trump se retiró del Acuerdo de París, perdió el liderazgo en esta temática, así que una buena noticia pues es el regreso de entrada a Estados Unidos por el liderazgo que puede ejercer, por la influencia que tiene y también porque es uno de los países que mayor contaminación genera en el mundo, así que el hecho de adoptar una postura a favor de encontrar solución a esta temática pues es importante. Entonces es el tema que vamos a reflexionar y vamos a empezar con Roberto Fuentes para que nos dé un poco el panorama general y algunos indicadores de este tema. Muchas gracias, mucho gusto. Saludo a todos. Me gustaría recapitular un poco cómo ha avanzado el debate público con respecto a esta temática. En muy poco tiempo pasamos de no, los científicos ya lo tenían claro desde hace tiempo, pero digamos el debate público, los tomadores de decisiones han ido modificando, digamos, la postura de pasar de una negación del cambio climático a una aceptación del cambio climático, pero no cediendo el hecho de que el hombre, la actividad humana tuviese impactos en el cambio climático, sino que era un fenómeno que se venía dando, ¿no? Desde siempre, y que nosotros como una especie no podíamos influir en un fenómeno tan grande.
a aceptar que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana. Y ahora estamos, digamos, el acento se da en qué tanto la actividad humana impacta o no. Ya hay un consenso de que sí impacta, ahora qué tan importantes son estos impactos. En términos económicos se dice que el cambio climático tiende a decrecer el ritmo de crecimiento en alrededor de un cuarto de punto porcentual, 0.25% del Producto Interno Global, que particularmente tiene que ver con elementos de pérdida de producción agropecuaria, que ahora digamos, fenómenos naturales, huracanes, son mucho más costosos que antes, porque son eh, dañan más la infraestructura, temas migratorios, ¿no? Eso es lo que se ha medido impacta el cambio climático en la actualidad. Pero se estima que de continuar esta tendencia, a ese cuarto de punto porcentual se tendría que sumar un 0.28% adicional, ¿no? Entonces, ahorita creo yo el debate está en eso. ¿Cómo le hacemos? Ya hay digamos, una aceptación general, un consenso de que el hombre impacta el cambio climático. La actividad económica impacta el cambio climático y eso es negativo. Digamos que yo identifico dos vertientes o dos posturas con respecto a cómo enfrentar esta problemática. Una que habla de una visión más apocalíptica, ¿no? Algunos lo identifican con tenemos que cambiar de manera profunda la forma en la que producimos, ¿no? Radicalmente, y otros que hablan de un proceso de adaptación, que consideran que el cambio tecnológico que nos ha ayudado a avanzar a la civilización al punto actual, nos va a dar las herramientas para enfrentar este gran reto. Si bien el cambio del clima es algo nuevo, ¿no? Lo que yo estuve revisando justamente para este programa es que es eh, reciente este debate en cómo el hombre impacta en el clima. Antes, digamos, se, se entendía que el clima era una variable exógena, ¿no? Que impactaba el desarrollo de las sociedades, hasta inclusive afirmar que las sociedades estaban determinadas por el clima, no por las instituciones ni por las relaciones entre humanos, ¿no? Sino por el clima. Y ahora estamos debatiendo cómo el hombre impacta el clima. Y eso creo que habla del exceso de soberbia que tenemos en buscar una solución, ¿no? Si nosotros como hombres, como sociedad, no digo, para ser incluyentes, ¿no? Como sociedad, impactamos el clima, nos creemos también que somos capaces de cambiar esa tendencia, de dar soluciones a esa problemática. Y creo que eso nos lleva a un encuadre diferente, porque finalmente, cuando se debaten estos temas, ponemos al hombre en el centro del debate, ¿no? Y generalmente eso nos lleva a conclusiones tal vez incorrectas, como lo que tendríamos que estar viendo es que el hombre solamente es una parte de todo este ecosistema y que no es indispensable para la sobrevivencia del sistema. Es decir, la Tierra puede continuar sin el hombre, ¿no? Entonces creo que ese encuadre de la problematización nos da soluciones diferentes, ¿no? Pues nos tardamos, digamos, en reconocer que efectivamente hay alteraciones importantes en el planeta, ¿no? Por la conducta del ser humano, el desarrollo del mundo en general, el desarrollo industrial, el avance del capitalismo en muchos sentidos, pues generaba otras afectaciones al planeta que obviamente priorizando siempre el tema de la rentabilidad económica, pues sacrificamos por muchas décadas o siglos el planeta. Actualmente, de acuerdo con los científicos que atienden e investigan el tema del calentamiento global, si el mundo mantiene el ritmo que llevamos actualmente, para el 2050 señalan que alrededor de un cuarto de especies de flora y fauna del planeta podrían desaparecer, ¿no? Entonces es un tema que ahí está y que está poco a poco, pues va teniendo repercusiones
de distintas formas, ¿no? Carlos, ¿algún comentario? Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto de estar de nuevo aquí con ustedes en Enfoque Cimarrón y en contacto con nuestro auditorio como todas las semanas. Este es un tema súper importante porque, bueno, cada vez que elegimos un tema para tratar en Enfoque Cimarrón siempre estamos con los compañeros, nos preguntamos por qué lo elegimos, es decir, tratamos de justificar la elección. En este caso, y un poco para seguir lo que decía Roberto y Natanael, hay un tema que es muy importante, que es ayudar a aumentar en esa toma de conciencia sobre los problemas ambientales, porque a pesar de eso que decía Roberto, de que ahora hay un cierto consenso, todavía no es unánime, todavía hay gente que niega que estemos ante problemas ambientales serios. El que era presidente de Estados Unidos hasta hace poco, Donald Trump, era una de esas digamos, representaba un poco esas corrientes de opinión. Parece que reconocer los peligros ambientales y tratar de conservar la naturaleza era un tema un bien a lograr que nos podía aunar a toda la humanidad, pero bueno, siempre hay fuerzas que no. Entonces yo creo que un programa como una justificación importante es ayudar a esa toma de conciencia. Y dentro de estos problemas ambientales hay dos que a mí en lo personal me preocupan, que son los que tienen que ver con los océanos y con los bosques. Nada más reseñar brevemente qué problemas hay ahí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a disfrutar, todos nosotros que hemos dedicado muchas horas a contemplar el mar, a leer frente al mar, estar sentados allí disfrutando del mar. Pero en realidad conocemos poco el mar. Ese es un problema, yo creo que un problema que tiene el tomar conciencia es cuando conocemos poco del problema. Y creo que respecto al mar, por ejemplo, sabemos, no somos técnicos y por lo tanto creo que sí hay técnicos que se dedican a eso, pero bueno, la mayor parte de la población no sabe todo el impacto que tiene el agua, la temperatura del agua en la regulación de los climas, en el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces creo que conocer los problemas ambientales es un déficit que tenemos. Y obviamente el otro es, como señalaba Roberto, es encarar la conservación. Estamos todavía recién iniciando, como decía bien Roberto, en ese camino que es la conservación y enfrentar los problemas. En el caso de los océanos hay una serie de problemas que se enfrentan. Uno es la contaminación de todos los desechos que quedan en las playas, porque uno deja una botella en la arena, un pedazo de red, un barbijo, una mascarilla ahora, y todo eso después va al mar. Eso es toda una fuente de contaminación importante del agua, y cuya, digamos, principio de solución pasa por una conciencia ciudadana. Creo que Roberto apuntaba a ese punto, es decir, aquí juega un papel importante. Están los agroquímicos, porque los agroquímicos uno piensa, bueno, se usan en la agricultura, se usan en la tierra, pero después todo eso va a los ríos y los ríos van al mar, al océano, es decir, que también la contaminación por los agroquímicos, que es un problema muy importante que se debe enfrentar. Y por último, no sé si ustedes han visto un documental reciente en Netflix, donde se señala que quizás el problema más importante que enfrentan los océanos es el de la pesca ilegal. Es decir, son grandes barcos, fábricas que con tecnología satelital usan unas redes de arrastre sobre el fondo del mar y no dejan posibilidad de escapatoria a los peces. Es decir, es una pesca depredatoria, se diría, por el cual en el hemisferio norte hay 50% de las especies que ya están en peligro de extinción. Entonces, esas verdaderas fábricas, esas industrias de pesca ilegal se han trasladado a los mares de los países del sur, del hemisferio sur, y muchas veces, y eso es parte quizás de lo que yo llamaría formas del cinismo, muchas veces son subsidiadas por los propios estados de los países del norte que necesitan que esa pesca llegue a sus mercados. Es decir, no son solamente iniciativas privadas, sino que cuentan con ventajas que le brindan sus estados para que
hagan pesca ilegales en las aguas o sea que la pesca ilegal es un problema muy importante de los océanos. Y como para cerrar esto, yo hacía referencia a los bosques. Recientemente, con todo el tema de los incendios en el Amazonas, ese es un fenómeno que ha adquirido dimensiones catastróficas, es decir, la deforestación para extender las fronteras de la ganadería y de la agricultura. No es un problema nuevo en la humanidad. El otro día leí algo muy interesante. Platón, hace 2500 años, ya hablaba de bosques que ya no existen, es decir, ya se quejaba en el Critias, uno de sus diálogos, se quejaba de la deforestación que ocurría en Grecia. Si viviera hoy, creo que Platón no lo podría creer. Es decir, es un problema viejo, pero ahora ha adquirido unas dimensiones fenomenales. Y por acá hay una lista de los 10 países que más han deforestado en el mundo, de los cuales 5 son latinoamericanos. A saber, Brasil, obviamente, es el primero en el mundo en la deforestación, todo el tema del Amazonas. Bolivia, Colombia, Perú y México. Serían los 5 países que están incluidos en este informe sobre los 10 países que más deforestan en el mundo. Los otros 5 también son países, digamos, con poco nivel de desarrollo: Camboya, Laos, Congo, etc. ¿no? Es decir, que ahí es donde se está produciendo este fenómeno que afecta al reino animal, a la flora, etc., pero también a muchos pueblos que viven del bosque, que sus estrategias de supervivencia, eso pasa mucho en México, pasan por colonizar el bosque porque de allí sacan el abono, la caza, animales, también algunas cuestiones relacionadas con la flora, con costumbres ancestrales, etc. O sea que este es un problema muy complejo. Dejo por aquí y después sigo. Ok, no sé si Héctor quiere hacer algún comentario. Sí, yo creo que el Acuerdo de París, en el marco de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, fue un paso importante, un paso inicial importante en el que 197 países suscribieron ese acuerdo como un reconocimiento de facto de que había un problema relacionado con el cambio climático. Creo que eso es un paso importante en tanto existe un consenso al menos en estos 197 países que adoptaron inicialmente este acuerdo y de los cuales 189 lo han ratificado en la actualidad. Sigue siendo un número importante de países en el mundo y cuyo propósito pues es tratar a final de cuentas de limitar el aumento global de la temperatura a 1.5 grados en las próximas décadas. Alguien podrá decir que 1.5 grados puede sonar muy poco. Sin embargo, ya en un ecosistema tan frágil como lo es el ecosistema del mundo, el incremento de 1.5 grados es demasiado. Y yo creo que la mayoría lo hemos constatado, cómo ha ido cambiando los climas. Y eso tiene afectaciones en muchos aspectos. Quizá algo que a lo mejor no alcanzamos a comprender o a relacionar es que los cambios climáticos inciden, entre otras cosas, también en la producción de alimentos. ¿Sí? Grandes sequías seguramente afectan las cosechas y actualmente en el mundo, con el crecimiento que tenemos de población, la demanda de alimentos tiende a incrementarse. Entonces, el que haya estos cambios climáticos que afectan la producción de alimentos puede poner en una situación muy delicada a la humanidad. Habría que verlo también por ahí, por ese lado. Hace algunos años, como parte de esta adhesión que México suscribió al Acuerdo de París, hizo un inventario de cómo estaba la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero en México. Y en este estudio que elaboró el gobierno, que abarcaba el periodo de 1990 a 2015, se estableció que el 64% de las emisiones en nuestro país correspondían al consumo de combustibles fósiles.
un 10% a los sistemas de producción pecuaria, 8% a los procesos industriales. Este dato me parece importante porque creo que muchas personas tendemos a asociar el cambio climático con los procesos industriales en principio. Sin embargo, al menos en el caso de México es solamente 8% comparado con el 64% que corresponde al consumo de combustibles fósiles. Un 7% corresponde al manejo de residuos, como comentaba Carlos. Habría que preguntarnos ahora dónde van a ir a parar o dónde están parando tanto cubrebocas, por ejemplo, son desechables. Eso implica un reto también en el manejo de esos desechos, por poner un ejemplo solamente, ¿no? 6% de las emisiones en el caso de México correspondían también a la extracción de gas y petróleo y el 5% a las actividades agrícolas. En esa distribución o en esos porcentajes es que México contribuía a la emisión de gases de efecto invernadero. También el consumo de carbón sigue siendo un gran problema y un gran desafío para muchos países. Sabemos que actualmente uno de los principales países que genera gases invernadero, además de Estados Unidos, es China. Esos dos son los principales países. China aún basa mucho sus procesos de producción, de industrialización en el carbón. Recientemente se comprometió a reducir y eventualmente a eliminar estas prácticas, aunque no se mencionó la manera en que lo iban a hacer de manera específica. Y comento esto porque el carbón genera partículas contaminantes que se producen muchas veces por la combustión incompleta. ¿Sí? No termina de consumirse a través de un proceso de combustión, el carbón, y esto se puede observar en combustibles fósiles, pero también en la quema de leña, en incendios forestales y en quemas agrícolas. En México sigue siendo una práctica muy recurrente, sobre todo en siembras de temporada, que como parte de los preparativos de la siembra se lleven a cabo quemas en gran escala de terrenos. O es también común que haya temporadas de incendios, sobre todo en épocas previas al verano, al calor, que generan bastantes partículas contaminantes. Entonces, el problema que sigue, o el gran desafío que sigue, en mi opinión, al darse un gran paso en que hay un consenso, un relativo consenso de que hay que adoptar medidas para reducir estos gases y que la mayoría de los países se comprometieron a hacerlo, quienes suscribieron esto, es cómo se va a hacer en cada caso particular, porque también pues los retos son muy, muy concretos para cada país, aun cuando en términos generales todos comparten el desafío de tratar de reducir o limitar el aumento global de la temperatura. El gran reto es cómo hacerlo, porque también eso implica la asignación de recursos, ¿no? Muchas veces importantes recursos económicos para poder llevar a cabo políticas que tiendan a reducir este calentamiento. Y como bien se señala, pues es un problema complejo que tiene que ver con muchos aspectos. Muchas veces la cuestión, por ejemplo, de la tala clandestina de bosques, de árboles, tiene que ver con cuestiones económicas, ¿sí? Que generan prácticas ilegales que se traducen en comercios ilegales, pero que sin embargo responden a una demanda de un mercado que está solicitando esa materia prima, por citar otro ejemplo, ¿no? Entonces, no es solamente asumir políticas medioambientales, sino también conjugar estas políticas con algunas otras estrategias o estrategias que también atiendan a otros problemas que pueden estar originando estas prácticas y que finalmente tienen una repercusión amplia en todo el ecosistema y en todo el estilo de vida que asumimos los seres humanos hoy en día. Decía Roberto al inicio que la discusión o la reflexión en torno a convencer a la sociedad a nivel global, pues está más ya ganada, ¿no? Hay todavía segmentos, hay sectores donde quizás todavía son escépticos
a los impactos que estamos teniendo sobre el planeta. Y sin embargo, la pregunta o el comentario es, ahora el reto es, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para revertir esa tendencia en particular? Y entonces, ¿qué tanta disposición hay real por una parte de los gobiernos entre lo que dicen y lo que luego hacen, ¿no? Porque cuando vienen las cumbres a nivel mundial, pues todo el mundo se compromete, ¿no? Pues obviamente es una temática donde la sociedad en general pues quiere ver a los líderes mundiales comprometidos en hacer algo pues para tener un mejor planeta con respecto a las próximas generaciones que vienen, ¿no? Pero también la sociedad, ¿no? La sociedad también qué tan dispuesta está en hacer lo que corresponde, en adecuar, por ejemplo, los patrones de consumo. Señalaba, creo que Héctor, hace un momento, que por ejemplo el consumo de carne pues es uno de los factores que tienden a favorecer la contaminación de manera importante, ¿no? El uso, obviamente, de los autos a través del petróleo, de las gasolinas, en este caso, pues también es otra de las variables que tienden a generar mucha contaminación. En fin, entonces quiere decir que también tiene que haber cambios a nivel de sociedad, de la conducta, de los patrones de consumo, de los hábitos de consumo que se tendrían que modificar si realmente queremos que esta tendencia se revierta y lograr los objetivos que se están planteando al 2050. Entonces, pues un comentario en esa lógica, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, y si realmente hay disposición de hacer modificaciones, porque todos estamos convencidos, pero a la hora de tener que hacer la parte que le corresponde a cada quien, a veces ahí no somos tan congruentes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, creo yo que cuando menciono que el problema es complejo, es complicado y requiere de sumar muchos esfuerzos, creo yo que no se puede dejar de lado el aspecto educativo, es decir, crear una cultura por medio de una educación que nos permita, en principio, concientizar las repercusiones que esta problemática tiene. Segundo, darnos cuenta de qué manera contribuimos a generar también ese problema y como parte de esta educación también conocer, saber cómo podemos contribuir a disminuir este problema. Entonces, cambiar patrones o hábitos en el ser humano, sabemos por experiencia que es algo muy complicado. Son retos que se asumen principalmente a través de procesos formativos, educativos, pero que son de largo plazo y que esto debe ir acompañado de un seguimiento, de una constancia, de una perseverancia para lograr los objetivos. Entonces, efectivamente, creo que ese es otro de los retos que habría que sumar a un esfuerzo por tratar de revertir esta problemática, el aspecto que tiene que ver con la educación ambiental. Me gustaría hacer un comentario aquí como para matizar un poco. Si bien tanto acciones individuales que el consumidor pueda tomar son relevantes, ¿no? Según y no hay que demeritar esos esfuerzos individuales de los hogares, de los consumidores, de los ciudadanos, pero creo que, y en ese sentido hay varias cosas que puedo hacer, ¿no? Estadísticamente, les impacta que no tenga que tenga solamente un carro, que use focos ahorradores, pero la acción individual que una persona puede tomar que impacta en mayor medida en el ambiente es el hecho de tener hijos o no. Esa es, digamos, la decisión individual que impacta más en el medio ambiente. Como dice Héctor, meterse en ese tipo de decisiones es muy complejo, ¿no? ¿Cómo le dices a una persona, pones esa decisión a una persona? Pero creo que, y reciclar es importante, y todas esas acciones, repito, individuales son relevantes, y a través de la educación, como mencionan, sería la forma en la que nos concienticemos más. Pero yo creo que el foco tiene que estar justamente en las acciones colectivas y quién, digamos, organiza esas acciones. Y en ese sentido, las políticas públicas de cada país tendrían que ir enfocadas en, sí, digamos, incentivar el reciclaje individual, repito, de los hogares,
pero yo iría más allá y pondría el foco en regular el tipo de empaque que las empresas utilizan, por ejemplo. Tendría más impacto, creo yo, y en el corto plazo y en el largo plazo también, regular el tipo de empaques que las empresas utilizan, más allá que el reciclaje de los hogares. Lo mismo, y si eso lo llevamos al agregado, ¿no? Lo que estamos buscando es básicamente una acción colectiva, ¿no? El problema requiere una acción colectiva, no de un país, no de una región, sino del mundo. Y creo que hay que ser optimistas, ¿no? En ese sentido, algunos argumentan, ¿no? Aunque estos acuerdos no vinculantes, sin penalizaciones, parecieran que cada quien cumple lo que quiere, cuando quiere, como quiere, creo que es una buena señal de que nos estamos poniendo de acuerdo. Algunos aproximan, dicen, bueno, mira, así como nos pusimos de acuerdo para el desarrollo de la vacuna contra el COVID, con sus imperfecciones, con las cosas naturales que se van a dar, ¿no? Que los más ricos primero tienen la vacuna y luego los que no tienen tantos ingresos, etcétera, etcétera. Es señal, es evidencia de que nos podemos poner de acuerdo, que podemos compartir información, que podemos, como mundo, llegar a una solución. Repito, con todas las imperfecciones que eso implica. Lo mismo podría pasar para el tema del cambio climático. Entonces yo pondría el foco en eso, ¿no? En la acción colectiva más que en la acción individual, porque luego resulta que eso sirve como, digamos, para lavarse las manos de los grandes contaminantes, ¿no? Que son los procesos productivos de la empresa. Y por poner un ejemplo, en Baja California, más del 90% de la energía que se requiere, energía contaminante, la demanda la industria, ¿no? Por más que yo cambie mis focos ahorradores, por más que yo utilice el carro más que solamente lo indispensable, por más que cambie mis electrodomésticos ahorradores de energía, el gran demandante de energía es la industria. Entonces, tenemos que, yo creo, iniciar en esa parte, ¿no? O poner el acento en esa parte. Hay quienes dicen que el problema es la tecnoalgarabía en la que vivimos. Es un poco esto que está diciendo Roberto ahora. Parece que lo que también se pone en discusión es si la humanidad, el ser humano, tiene posibilidades de mejorar, de perfeccionarse. Es decir, parece que estamos apostando a que hemos causado mucho daño al medio ambiente, pero podemos mejorar, podemos perfeccionarnos, podemos ser mejores. Yo tengo esa fe también, comparto con Roberto, tengo esa especie de creencia laica en la humanidad, entonces creo que sí, que podemos ser mejores y que por ahí va el camino, pero es un tema de discusión, ¿no? Si todavía confiamos en eso. Y lo otro, yo creo que donde también hay que ver es el tema de los estados. Yo hace un rato decía formas del cinismo, ¿no? Por ejemplo, leía que el 71% de los parques nacionales africanos están concesionados a empresas petroleras. Es decir, mientras desde los países más desarrollados se plantean hacia el interior conservar los bosques, defender los parques naturales, etc. Sin embargo, la misma política no se aplica. Hace un rato también ponía el ejemplo de la pesca, que muchos de los barcos que están con esa pesca de redes de arrastre, etcétera, etcétera, incluso tienen subsidios de los estados. Entonces creo que hay como una especie de hipocresía, ¿no? Por ejemplo, en América Latina hay muchos ejemplos de explotaciones mineras cuyos capitales son de países centrales, por ejemplo, en América Latina, muchísimos canadienses, o muchas cuestiones ligadas a la industria forestal que están ligados a capitales finlandeses. En cambio, en Finlandia hay otra política interna de esos estados, sin embargo, hacia afuera, y son empresas del Estado a veces, como en el caso de las finlandesas, ¿no? Entonces sí, hay como una doble vara para medir, hay como un ambientalismo hacia adentro de esos países y otro ambientalismo para los que quedan fuera. Yo creo que esa es una barrera para que logremos algún estándar más común. Lo otro, ya pensando en nuestros estados, es los cambios que hay que hacer en la legislación. Creo que Héctor decía algo por ese lado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que hay que adecuar la legislación para
proteger el medio ambiente, hay que adecuarla y obviamente hay que aplicarla, porque en algunos casos está la legislación. Por ejemplo, en el caso argentino hay una legislación que se aprobó de que aquellos tierras que sufran incendios, porque muchos incendios se hacen detrás de eso está la especulación inmobiliaria, ¿no? Vender esos terrenos o no sé. Las tierras que sufran incendios, que eso está pasando mucho en la Patagonia, no van a poder ser objeto de compra-venta en un periodo de no sé cuántos años, ¿no? La legislación se tiene que aplicar. Entonces, sí, generar legislación y aplicarla. Y por último, también yo apuntaba a que disfrutamos la naturaleza, pero nos falta conocerla más. Hay que destinar fondos a apoyar la investigación, es decir, las ciencias ambientales, los laboratorios, buques que estudian el océano. Es decir, los estados tienen que dedicar más, y creo que Héctor también decía, debemos conocer mejor este problema, entonces faltan más recursos para apoyar estas líneas de investigación, estas disciplinas. Un comentario nada más para lo que dice para lo que comenta al final Carlos. Esto que comenta creo que tiene un supuesto implícito, que el problema tiene solución. Es decir, que esta investigación en estas nuevas tecnologías nos van a permitir mantener el mismo nivel de consumo, de bienestar, pero vamos a encontrar una solución a esta problemática. Entonces, digamos, es una vertiente de que el progreso hay que fomentarlo para que en el mismo progreso salgan recursos que se destinen a la investigación y solucionar este problema. Hay otra vertiente que dice, no, la solución ya es muy clara, tenemos que modificar nuestro patrón de consumo, no podemos mantener el mismo nivel de extracción de recursos naturales. Entonces, por más que le metas a la investigación y a la búsqueda de soluciones, lo que realmente vas a terminar haciendo es modificar la estructura en la que produces, ¿no? La forma en la que produces. Nada más para comentar esto. Muchas gracias, pues se nos fue el tiempo con este tema tan importante. Señalaba, los tres señalaban algunas posturas que pueden ayudar al tema, ¿no? Que va desde apostarle al tema educativo para ir modificando hábitos y conductas y pues desde temprana edad irlas forjando a través de hacer adecuaciones a los temas de educación. Planteaba Héctor, ¿no? También planteaba Roberto, ¿no? Que se requiere una acción colectiva, sin duda, se requiere una acción colectiva, pero eso es un reto fuerte porque las acciones colectivas, pues es la suma de las acciones individuales en la misma lógica, ¿no? Y eso, pues, requiere el esfuerzo de todos, ¿no? Y obviamente lo que señalaba Carlos también importante, ¿no? La postura de destinar recursos para seguir investigando y generando, pues, información, pero también esquemas que ayuden a atender esta temática de la manera más eficiente, ¿no? Ahí están las posturas de los líderes. Si revisan los resultados de la cumbre reciente, pues hay compromisos de todos los gobiernos, ¿no? Inclusive de algunos que antes eran como tenían cierta resistencia al tema, ¿no? Como podía ser China. Se está sumando el caso de Estados Unidos, que retoma el tema y pone metas también hacia el 2050, y obviamente la Unión Europea, que siempre ha sido muy a favor de mejorar en esta temática, y también Rusia, que se está sumando, ¿no? Pues tocará pues evaluar si efectivamente entre los compromisos y lo que sucede es exactamente lo que están señalando, solamente fue un poco de demagogia y cumplir con los protocolos, ¿no? Con respecto a la temática, pero también tocará pues ir evaluando la conducta de la sociedad con respecto a esta temática, ¿no? Lo que es cierto es que cada vez tenemos fenómenos más fuertes, huracanes en mayores intensidad, sequías más prolongadas, en fin, hay muchos avisos ya por parte de la naturaleza con respecto a esta temática. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado este programa y los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.